Oh. Muchas gracias por poner atención. Es que se fue el jefe y no sabemos qué hacer. No, no es cierto. Sí sabemos, se nos olvidó. Y nos Muy bien. emocionamos. Gracias. Bien, pasamos a la siguiente gráfica, por favor, David. Algo que tenemos que tener muy claro, el caos no está en el trabajo. O sea, muchos de nosotros pensamos que tenemos tantas cosas que hacer que se vuelve caótico el asunto. Tengo que hacer malabares para poder resolver el caos que hay en el trabajo. La realidad es que el caos está en la falta de estructura mental. O sea, no está en la cantidad de trabajo, sino en la falta de estructura. Poco a poco, durante este módulo, vamos a ir aclarando cosas y creo que se va a construir un marco conceptual diferente acerca de lo que es productividad, acerca de las herramientas que hay que utilizar para desarrollar productividad. También quiero generar otra distinción que digo yo que es fundamental. El vaciado mental, la contextualización, bueno, clasificación, contextualización, priorización, bloqueo de tiempo, mantener el enfoque, son herramientas. No sirven para nada si no se usan, es como un buen martillo. En mi época de juventud, las mejores herramientas para trabajo automotriz, para talleres mecánicos, se llamaban Snap-on Tools. Eran lo mejor de lo mejor. Un Snap-on no se te rompía ni por error, mientras que una llave mexicana, perdón porque lo diga de esa manera, perdón, o china o lo que fuera, podrías estar apretando una tuerca y ¡pum! De repente se rompía. Un snap-on no se rompe nunca. Sí, decía un amigo en broma, son como las cucarachas de las herramientas, sobreviven todo. Entonces, el punto aquí es, tenemos que empezar a crear estas distinciones. Una herramienta, un snap-on, por más buena que sea, no sirve si un mecánico no la agarra y la usa. O sea, no batallemos. Y si un mecánico la agarra y se pone a bajar manzanas con la llave Stilson, este, pues no que esté usando, no que la herramienta tenga la culpa, es simplemente está mal usada. Pero bueno, ¿por qué hago estas distinciones? Porque hoy vamos a entrar en realmente qué es el vaciado mental. Hoy nos vamos a echar un clavado profundo en qué es el vaciado mental y cuál es el proceso que hay que seguir para estar listos para generar prioridades. Bien, ¿me pasas la siguiente, por favor? Gracias. Pregunta técnica para tres personas que me platiquen. ¿Qué observaste al hacer el vaciado mental? Ya compartieron algunos de ustedes en el grupo, pero me gustaría escucharlos. Empiezo a preguntar así, por dedo. Está bien, voy a hablar como los tengo acomodados en mi pantalla. Magali, muy buen día. Platícame, ¿qué observaste al hacer el vaciado mental? Hola, buenos días, Jesús. Eh, pues más organización, la verdad, Sí. y no traerlo cargando siempre que me esté dando vueltas ahí haciendo ruidito en la cabeza. Creo que Ujú. fue uno de los principales, sí, fue la principal razón por la que lo empecé a hacer después de que tuvimos la sesión. Y sí me resultó efectivo porque ya no lo traía tanto y estar con el pendiente que se me fuera a olvidar. Entonces ya empecé a vaciarlo. De hecho, estaba viendo uno de mis compañeros que comentó que lo hacía también revuelto con cosas mentales, digo, con cosas personales, perdón. Sí, Entonces, revolví un poco ahí, pero la verdad me organicé, me sirvió para organizarme y darle y bien. buscar qué era prioridad. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo aquí, perdón, no veo. Alejandra, Sí, buenos días muy buen día. nuevamente. Pues creo que después de hacer este vaciado mental, te das cuenta o te vuelves más consciente de la cantidad de cosas que traes en la cabeza. Porque a lo mejor sabes que tienes que hacer ciertas tareas, ciertas actividades que tienes que terminar un día, pero lo hablábamos en la sesión anterior y de pronto llega un distractor y entonces te pones a hacer otra cosa que no tienes que hacer y entonces eso te genera más carga, más estrés y no tienes una buena organización. Entonces,
El ser consciente de todo lo que traes en la mente te ayuda a organizarte mejor. Así Claro, me pasó a mí. muy bien, muchísimas gracias. Luego tengo a Yaresi. Platícame, Yaresi, ¿cómo fue para ti? Hola Jesús. Hola, hola. Fíjate que yo sentí descanso. Bueno, fue muy curioso, mira. Escribí toda la lista, mezclé tanto los pendientes personales como los del trabajo. Al terminar sentí como que alivio, descanso, reinicio. Sin embargo, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que mis pendientes personales representaban como el 5% de todo lo que yo traía en base a lo laboral. Ok. Y entonces, pues nada más somos mi hijo y yo en casa. Y mi primera pregunta fue, o sea, ¿existe un control en la casa y en el hogar y en lo laboral hay más pendientes? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Eso fue mi primera cuestión, ¿no? O sea, Ok. como que aquí la balanza la traemos muy desequilibrada. Entonces, si Sí. en un lugar funciona, en el otro también tiene que funcionar, ¿no? Sería lo Eso fue lo ideal, que, ¿no? Sí. sí, sí. Ok, gracias. Eso Gracias. es interesante, muy interesante. Gracias, Yaresi. Bien. Ah, te pido la siguiente, por favor, Avi. Nada más, aquí sí quiero que me digan 3, 4, 5, 20, nada más. ¿Cuántas cosas escribiste, Alejandra? ¿De cuántos días o No, ¿cuánto cuántas? escribiste? ¿Cuánto consideras tú que escribiste? No es para fines estadísticos, sino anecdóticos. O sea, en total, en todo lo que yo escribí fue una ¿Sí? hoja. Vientos, digamos Ujú. 30, 40 cosas. Sí, aprox. Ujú. Perfecto, gracias. Yaresi, ¿cuántas cosas escribiste? Escribí, y que sí, yo sí escribí muchas. Bueno, no, traigo un ¿Una? promedio de dos, ¿Cuántas? 32. 32, perfecto, gracias. Ahora, alguien que no haya participado, Sandra, ¿cuántas cosas escribiste en tu vaciado mental? Yo escribí 26. Vientos, gracias. Y Daniel, platícame, ¿cuántas cosas escribiste? Daniel, Yo dime. escribí como 20, ahí las tengo en un Excel, de hecho. Uso un Bien, Excel para descargar los pendientes y sí, son como 20 renglones aprox. perfecto, muchísimas gracias. Am, ¿Para qué es la pregunta de cuántas cosas escribiste? Básicamente es nada más para darnos una idea de que hay gente que escribe 20, 30, hay gente que escribe 4, hay gente que escribe 50,000. En el taller de ayer, en la sesión de ayer, decía un cuate, ¿sabes qué? Qué gacho. Pues sí, yo sé que traigo muchas cosas en la cabeza, me puse a escribir y me doy cuenta que había 1,000 cosas que no tienen ni siquiera consideradas. Ahora tengo más cosas que hacer. Y aquí ah, quiero que empecemos a trabajar con esto. Les pido por favor que reten todo lo que saben acerca de listas, que reten todo lo que saben acerca de productividad, que reten todo la experiencia que tienen. ¿Qué significa retar? Significa mirar a ver si sigue siendo válido, mirar a ver si sigue funcionando. No es negar, no es ir en contra, es nada más darle la cara. Vamos a ver un ejemplo. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Avi? La siguiente. Vean este ejemplo. Este es el ejemplo uno. Este es un vaciado mental, en teoría, que dice hablar con Mariana por el retraso del cliente de Monterrey, dice preparar presentación para el consejo, dice subir contenido a LinkedIn, actualizar página, agendar cita con contador, comprar regalo de cumpleaños. O sea, si se fijan, es una serie de cosas ahí puestas. Más o menos es una lista ahí, más o menos. ¿Me pasas la siguiente? La siguiente dice, por ejemplo, revisar flujo de efectivo, urge, llamar a cliente de Monterrey hoy antes de las 12, publicar en LinkedIn, marketing, planear dinámica, próxima sesión, operativo importante, cambiar foco de la oficina,
Ok, viendo estas dos listas, estos dos vaciados, ¿cuál creen ustedes que sea el vaciado mental que funciona? ¿El del ejemplo 2 que están viendo ahorita? O si me regresas al ejemplo uno, o el ejemplo uno. ¿Cuál es un vaciado mental que funciona? ¿El uno o el 2? El 2. El 2, gracias. ¿Quién más? Sí, el 2 también El coincido. 2, gracias. ¿Quién más? Digan, por favor. Necesitamos de su cooperación, apreciable público. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Hola Isael, Coincido ¿cómo con el 2. estás? ¿Perdón? Coincido con el ejemplo 2. Con el ejemplo 2, gracias. Aquí es donde se frena el cliente. Todos pensamos que el vaciado mental es una lista priorizada. Me pasé la mitad de la sesión pasada diciéndoles, el vaciado mental es sacar lo que tienes en la cabeza sin organizar, sin priorizar, simplemente sacarlo de la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y aquí voy a hablar de estudios de algo que se llama cognición, o sea, cómo funciona el proceso de saber, de hacer, de entrar en contacto con el mundo. Cuando yo estoy con la cabeza llena de cosas, debe ser claro que mi capacidad de pensamiento se ve afectada, se ve con ruido, ¿sí? La mente humana opera como un sistema, ¿sí? O sea, opera con un sistema que le permite organizarse, trabajar y para fines de investigación o fines prácticos, decimos que es un sistema de memoria de trabajo. Nosotros tenemos una memoria de trabajo. Este sistema nos permite mantener información activa mientras pensamos, mientras tomamos decisiones, mientras resolvemos problemas. Es un sistema totalmente limitado. Quiero que capten esto. Tenemos la fantasía de que el cerebro humano es potencialmente ilimitado. Realmente, en muchos aspectos, probablemente sí, pero cuando se refiere a memoria de trabajo, las investigaciones nos han permitido saber que no puedes mantener activas realmente de manera eficiente más de 4 tareas. Algunos autores hablan de 9, algunos autores hablan de 2. Algunos autores dicen que entre 3 y 5. 4 para no andarnos peleando con nadie, ¿ok? 4 tareas básicas. Si tienes más de eso, empieza un proceso que se llama saturación cognitiva. Empiezo a perder habilidad para análisis. ¿Les ha pasado que toman decisiones súper tontas? No graves, pero tontas. Por ejemplo, tú sabes que tienes que estar a las 4 de la tarde en una junta en tu oficina, te habla la comadre y te dice, oye, comadrita, ¿podrías venir por mí, por tu ahijado, para estar en la fiesta de Pepito a las 5? Y tú dices que sí. Tú sabes que tienes una junta a las 4. Tú sabes que dadas las juntas en la empresa, si nos va bien, vamos a salir a las 4:45. Si nos va bien, porque luego hay empresas que hacen juntas de 3 horas. Pero nosotros somos razonables y las hacemos de 45 minutos. Lo sabes. Y le dijiste a tu comadre que sí ibas. Y dices, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Porque eso mismo haces con tus clientes sin darte cuenta. No siempre, de vez en cuando. Si lo hicieras siempre, no tendrías el jale que tienes. O sea, obviamente tienes éxito, obviamente sabes hacer las cosas. O sea, todos los que están aquí en este momento somos gente exitosa. Gente que sabemos cómo llevar a cabo las tareas, que sabemos cómo cumplir, que tenemos una visión clara, por supuesto. Pero también somos gente que trae un montón de ruido en la cabeza. Ahora, ¿cuál es el proceso de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Cuando yo escribo lo que tengo en mi mente, pero en lugar de solo escribirlo, lo estoy procesando, estoy consumiendo más energía, estoy preocupándome más de todo lo que tengo que hacer. Pásame el primer ejemplo, Avi, por favor.
ese mero. Este primer ejemplo, que no tiene orden, que no tiene prioridades, que no tiene nada más que acciones pendientes o ideas pendientes, me permite descargar sin tener que filtrar, sin tener que analizar, sin tener que hacer nada. Así empieza el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo en un papel, hablar con el contador urgente, ese urgente va a hacer que yo tenga hablar con el contador en the top of mind. Voy a tener hablar con el contador aquí. Pero luego tengo comprar el regalo de cumpleaños para mi sobrino urgente. ¡Pum! Se va a juntar, va a tener urgencia hablar con el contador y el regalo de cumpleaños. Conseguir el ramo de flores que le quiere mandar mi jefe a su esposa. Es urgente porque cumple años mañana. ¡Pum! Ya tengo 3 urgencias. Cuando lo empiezo a escribir, sigo con la urgencia. Nada, cuando yo hago una lista con ya la clasificación de esto es urgente, lo que estoy haciendo es escribir un recibo de lo que tengo en la cabeza. Cuando yo hago solamente una descarga mental, sin filtrarlo, sin evaluarlo, sin juzgarlo, sin decir tengo que hacer esto primero o esto, lo que estoy haciendo es sacar de mi mente las cosas. Como ejercicio, la neta, bueno, van a tener como tarea volver a hacer esto. Y quiero que noten, cuando no se invierten en pensar qué voy a escribir de acuerdo a su urgencia, el proceso va a ser mucho más sencillo y al final va a haber menos carga, a lo mejor. ¿Ok? Algo que no sé si les dije o no les dije, espero que habérselos dicho, pero a veces se me olvida. La idea es que no nos crean lo que les estamos diciendo. La idea es que no nos compren lo que decimos, que lo examinen, que se pongan a ver, esto que está diciendo el vato loco del otro lado de la pantalla, ¿será cierto? A mí se me hace ilógico. A mí lo más lógico es hacer una lista para poder empezar a trabajar. Si se fijan, ¿me pasas al ejemplo 2, por favor, Abby? En este ejemplo, lo que tengo es un to-do. ¿Sí lo notan? En este to-do, lo que digo que es urgente, lo voy a hacer primero. Lo que digo que tiene que ser hoy antes de las 12, pues lo voy a hacer hoy antes de las 12. Este, y ya empiezo a generar mi to-do. Muchos de ustedes escribieron un to-do list en este ejercicio. Y les tengo una sorpresa muy interesante. Cuando estamos hablando de productividad, el to-do list se hace después de asignar prioridades, nunca antes. Y cuando tratas de asignar prioridades al vuelo, como lo hicimos en esta segunda lista, en este segundo ejemplo, puedo cometer muchos errores, porque hay muchas cosas que no tengo en cuenta. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta? No me tienen que creer, si no les hace sentido, pregúntenme, díganme, oye, mi estimado, se me hace que estás loco. La idea es que capten cómo se usa. Porque muchos de nosotros tenemos el tablero de ajedrez, tenemos las piezas de ajedrez, pero lo jugamos como si fueran damas inglesas. No jugamos como ajedrez, jugamos como si fueran damas. Entonces, la idea es empezar a recontextualizar nuestra herramienta, empezar a usarla de una manera poderosa. Y quiero que esto quede claro. Cuando yo hablo de esto, noto, sobre todo cuando eran los talleres presenciales, noto cómo no les gusta escuchar esto. O sea, espérame, yo lo llevo haciendo mis listas toda la vida y he funcionado muy bien. Y entonces te hago la pregunta, ¿y qué tal el estrés? ¿Y qué tal todas las que se te van acumulando al fin de semana? ¿Y qué tal todas las noches que no duermes porque no terminaste una tarea previa o porque tuviste que meter una que ni siquiera te acordabas y que tiene que ser para mañana? O sea, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Que estés teniendo logros no quiere decir que está funcionando de la mejor manera. Siempre se puede mejorar. Creo que estoy canalizando a mi abuelo regañón. Ni modo. Déjenme nada más generar estas distinciones. Vamos a pasar a algo, antes de cambiar de gráfico, les quiero decir algo que es para mí muy interesante. Un equipo de investigadores de trastornos del sueño empezó a investigar las causas de los trastornos. Tenían gente, en un instituto de investigación para el sueño normalmente hay camas, hay recámaras donde la gente va a dormir, los conectan con un encefalógrafo, los conectan a un
a un aparatito que le están viendo la presión, el ritmo cardíaco, hay cámaras que cuánto se mueve, cuánto no se mueve. Y en las universidades que hacen estas investigaciones realmente tienen lo que algunos estudiantes llaman the Dream Hotel, sí, el hotel del sueño, que son 6 o 7 departamentitos, 6 o 7 recamaritas. Y esta gente empezó a investigar y formaron 3 grupos. Un grupo testigo que nada más iba a dormir, más o menos de la misma edad, más o menos de las mismas actividades. Un grupo testigo que nada más iba a dormir. Un grupo al que se le pidió que antes de dormir escribiera los logros del día. ¿Qué lograste el día de hoy? ¿Qué fue lo que lograste? ¿Qué cumpliste? Etcétera. Y a otro grupo se le pidió que escribiera los pendientes para el día siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer mañana durante el día? Se estudió, obviamente esto se repite durante un cierto tiempo, no es una sola noche, se repite durante cierto tiempo con gente diferente, de las mismas características, pero otras personas, y descubrieron algo súper interesante. La gente que escribía sus pendientes antes de dormir, dormía mejor que la gente que no escribía nada o que escribía sus logros. Y aquí un investigador de la parte cognitiva dice, claro, porque al momento de escribir lo que voy a hacer mañana, lo saco de mi cabeza. Ya está ahí, ya no tengo que estar pensando. Cuando yo me duermo con los pendientes en la cabeza, me tardo 10 o 15 minutos más en dormir porque los estoy solucionando. ¿Les ha pasado que se acuestan y se ponen a resolver los asuntos pendientes? ¿Les ha pasado personales o de labor? ¿Sí? Se acuestan y empiezan a resolver, y le voy a decir, y me dijo, voy a entregarle esto al cliente, le voy a proponer no sé qué. Cuando lo escribes, te quitas de líos. Bien, todo esto es la base para empezar a tener claridad en mis acciones. Esta es la parte importante. Ahora sí, pásame a la siguiente, por favor. A la siguiente. Bien, nada más que esto quede claro. En el ejemplo uno, es una descarga mental correcta, no está ordenado, no está priorizado, no está clasificado y mezcla absolutamente todo. Es justamente la esencia de una de descarga mental real, capturar lo que ocupa espacio en mi mente sin editarlo. No busca claridad inmediata, busca vaciar la mente para recuperar enfoque y reducir la carga cognitiva. Eso es todo, ¿sí? Todavía no estamos ejecutando acciones, ni haciendo listas, ni nada. Simplemente vaciando el tamalerío que traemos en la cabeza. Pásame la siguiente nada más para reafirmar. No es una descarga mental correcta porque ya está organizada, clasificada, priorizada, estructurada por categorías. La descarga mental no busca orden ni claridad. En esta lista ya hubo un análisis, hubo juicio, hubo toma de decisiones. Eso corresponde a una fase posterior, no al momento inicial de sacar todo de la cabeza. En productividad y en muchas otras cosas, el orden de los factores sí altera el producto. Sí, y creo que después de esta sesión les va a quedar claro por qué es fundamental primero hacer la descarga antes de filtrar. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Bueno, ok, ya, hice mi descarga mental. ¿Qué sigue? Ya está padre este rollo. ¿Qué voy a hacer? Ok, lo que voy a hacer es bastante simple. Vamos a la siguiente, please. Ya tengo todo mi tamalerío ahí. Voy a separar lo personal de lo laboral. Lo personal no lo voy a borrar, bueno, sí, lo voy a quitar de esa lista, pero lo voy a trasladar a otra. O sea, no lo borro, no lo tiro, lo voy a tener que atender en mi tiempo personal. Pero ahorita estamos hablando del rollo laboral, así que vamos a separar en la parte del rollo laboral. Ya que tengo solamente lo laboral, ¿qué sigue? Pásame la siguiente. En lo laboral, tengo que eliminar lo que no depende de mí, lo que no requiere una acción concreta y lo que no tiene consecuencias reales. O sea, yo veo esa lista y hay cosas que a lo mejor no dependen de mí y la tengo como pendiente en mi cabeza, pero no dependen de mí. La quito. Lo que no requiere una acción concreta.
Ok, traigo aquí que el cielo es azul y eso me hace rollo, estoy pensando constantemente, maldito cielo es azul, ¿por qué es azul? No requiere una acción concreta, quítalo. ¿Por qué el jefe llega cuando se le pega la gana? Y lo traigo en la cabeza, que quítalo. O sea, no lo necesitas. Y lo que no tiene consecuencias reales. Eh, Cambiar de marca de plumas. O sea, ya no me gustan las Wherever, ahora quiero unas Bic. Quita eso de tu cabeza, no tiene consecuencias reales, ¿ok? Estoy poniendo ejemplos. A mí me gusta poner ejemplos muy tontos porque en ese asunto de observar la tontería o la exageración del ejemplo, tú puedes encontrar un punto medio. Ya te puede hacer sentido. Entonces sí, es parte de mi asunto de poner ejemplos tontos. Muy bien. ¿Qué sigue después de la eliminación? Ya eliminé todo este relajo. Ahora tengo que clasificar por área. Ahí es donde viene la contextualización. En lo personal, contextualizo como el súper, el auto, esto. Lo laboral se pone interesante. Yo tengo que ver estas cosas que están escritas, a qué área competen. A clientes, yo puse 5 ejemplos, pero no son solamente títulos que yo puse. Cada uno de ustedes tiene títulos diferentes en esas categorías. Clientes externos, clientes internos, procesos, administración, desarrollo personal. Yo veo esto que escribí, por ejemplo, eh, agendar cita con el contador, esto es de administración. Por ejemplo, mejorar la relación entre operaciones y ventas tiene que ver con procesos. Según yo, cada quien tiene su propia clasificación y algunas empresas ya tienen estas clasificaciones. Sí, ya sabes exactamente a qué cuenta hay que cargar la tarea. ¿Ok? Ya que hice eso, ya que hice esa clasificación, debe ser claro que no puede quedar ninguna tarea sin clasificar. Ninguna tarea debe quedar sin clasificación. Ya que hice la clasificación, entonces necesito hacer un contexto de impacto. Aquí es donde empieza el trabajo. Aquí, justo aquí, es donde empiezas a participar activamente. Escribir, hacer el vaciado mental, categorizar, separar lo personal de lo laboral, categorizar, básicamente es algo que puedes hacer casi sin pensar, casi sin pensar. Entender el contexto de impacto de tus tareas se vuelve la parte inicial de un proceso de pensamiento ejecutivo. Vamos a hablar de esto en un ratito. ¿Qué es el contexto de impacto? Es asignar el peso estratégico de una tarea antes de decidir el orden de su ejecución. Es una evaluación acerca de qué consecuencias genera la tarea, en qué partes del sistema influye y qué tanto afecta a la estructura. No sé si notan que estos tres puntos a observar determinan en realidad cómo es que una tarea, hacerla o no, va a impactar en el sistema. El impacto tiene que ver con el sistema. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con cómo opera tu compañía, tu negocio, tu despacho personal, cómo opera tu prestación de servicios si eres freelance. O sea, ¿cómo ocurre esto? Aquí tenemos que empezar a captar algo. Yo a veces no tengo claro qué es el impacto que tiene lo que hago. Muchas veces sí, pero algunas veces no. Y cuando no tengo claridad acerca del impacto, mi manera de generar prioridades es distinta que cuando sí tengo claridad. Entonces, si te fijas, hacer esta parte del vaciado mental y luego entrar a prioridades, a contextualizar y prioridades, es un poco distinto a lo que tú haces normalmente. Es un poco diferente. O sea, aquí las piezas se mueven distinto. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Por favor, gracias. El impacto de cada tarea puede ser alto,
medio o bajo. Según nosotros, hay gente que tiene impacto definido de 0 a 10, digo, no, sí, de 0 a 10. Hay gente que lo define en bajo, medio, medio alto, alto. Es un rollo. Yo digo que 3, alto, medio, bajo, está perfecto. Y luego ya te pones a hacer ajuste fino si se necesita. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a hablar acerca de tareas de alto impacto. Pásame la. Mucha gente me dice, oye Jesús, pero yo cómo sé que una tarea es de alto impacto, de bajo impacto o de impacto medio. Tiene que ver con si lo pidió mi jefe o el jefe de mi jefe. Tiene que ver con que si es para la esposa del jefe o para la señora de intendencia. La verdad es que no. No tiene que ver con quién pidió. No tiene que ver con jerarquías. Las tareas tienen impacto por la naturaleza de la tarea, no por quién la pide. Y esto tiene que ser muy claro porque algunos de ustedes están llevando a cabo sus acciones de la mejor manera posible y llega el supervisor y les pide que hagan otra cosa y sin ningún análisis hacen lo que el supervisor pidió. ¿Por qué? Porque como él lo pidió, entonces es urgente. Y ahí empiezan a fallar los asuntos. Cuando un equipo de trabajo empieza a captar que el impacto de las tareas manda, se reforman los procesos de comunicación. Se empieza a entender de qué se trata este asunto. Se hacen negociaciones. Vamos a hablar de esto al final del módulo. Bien. ¿Cómo sé entonces que una tarea es de alto impacto? No batalles, hay signos. Una tarea de alto impacto protege ingresos. Una tarea de alto impacto sostiene relaciones clave. Una tarea de alto impacto evita crisis reales. Una tarea de alto impacto mantiene el funcionamiento estructural del sistema. Una tarea de alto impacto está alineada con los objetivos estratégicos. Esas tareas te alinean con los objetivos estratégicos de la empresa. Cada empresa define, no cada empresa, el giro de cada empresa determina el impacto de las tareas. Voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver primero los 3 niveles de impacto. Vamos a ver un ejemplo de tareas de alto impacto. Si me pasas a la siguiente. Por ejemplo, enviar propuesta a un cliente clave es de alto impacto. Resolver errores críticos en la operación es de alto impacto. Renovar un contrato importante es de alto impacto. Estas tareas, si no se hacen, el sistema se ve afectado de forma importante. Pagar la nómina es una tarea de alto impacto. ¿Por qué? Porque si no pagas la nómina, el sistema se va a ver afectado de manera importante. ¿Sí? Eh, pero, por ejemplo, comprar el pastel de cumpleaños de los que cumplen años en junio, pues no tiene el mismo impacto que resolver errores críticos en la operación. Es de un impacto diferente. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos tareas de impacto medio. Estas tareas son las que mejoran la eficiencia, corrigen los detalles, mantienen el orden. Estas son tareas de impacto medio. ¿Sí? Pásame al ejemplo, por favor. Actualizar archivos, ajustar formatos de reportes, mejorar presentación interna, en un momento determinado, según la empresa, capacitación para el personal, y ese tipo de cosas son parte del proceso de las tareas de medio impacto. No hacerlas no rompe el sistema, pero sí afecta la calidad. Cuando tú dejas de hacer una tarea de impacto medio, pues no va a quebrar la empresa, no se va a salir del mercado, simplemente va a perder calidad, va a perder rapidez, va a perder calidad en general, todo lo que abarca calidad, ¿ok? Y luego vamos a ver las siguientes, que son las tareas de bajo impacto. Estas tareas generan sensación de avance, mantienen la ocupación, mantienen el movimiento cotidiano, tienen poco efecto real en el sistema, no en el equipo. Aquí tenemos que tener claro, el impacto tiene que ver con el sistema, no tiene que ver con el grupo humano.
O sea, con el grupo humano no tiene que ver con el sistema, la empresa. Si yo estornudo o no estornudo, a la empresa le da exactamente igual, ¿sí? Entonces hay que tener esa claridad. Son más estéticas que estratégicas, es decir, tienen más que ver con el toque suave y fino que con la estrategia ruda, con la parte de, vamos a llamar, el trabajo de campo. Son ligeramente diferentes. Ejemplos. Si me pasas a la siguiente. Cambiar colores de una plantilla. Estoy trabajando una presentación para PowerPoint, el director quiere verla y nosotros queremos que diga wow. Y entonces nos metimos a un curso rápido, un crash course de cómo hacer esta animación en PowerPoint y nos metimos a cambiar los colores y ahora todo es animado y tipo presi y da vueltas y regresa porque queremos que el director se supera pantalle. Bueno, es una tarea de impacto bajo. Pero es que la va a ver el director. La tarea es de bajo impacto. O sea, si el director lo ve en un rotafolio o lo ve en un video 8K, el resultado es básicamente el mismo y no altera el rumbo de la empresa. Es bajo impacto. No que no sea importante, y ahorita vamos a trabajar sobre eso. Reordenar las carpetas sin necesidad. De repente ves que tu escritorio, tu desktop, están carpetas de por todos lados y empiezas a poner, bueno, todo lo que tiene que ver administración, abro una caja especial, administración, y aquí pongo no sé qué y descargué un programa que me permite ver en mi pantalla todo organizado súper lindo y ya puedo trabajar mejor. Eso tiene bajo impacto. Es importante. A ti te va a permitir el trabajo, pero para el sistema es bajo impacto. Sí, sí queda más o menos claro. Bien. Me pongo a revisar cosas. Si me regresas tantitito. Gracias. Si me pongo a revisar cosas que no tienen fechas ni impacto real, pues está padre para ir a darle una desempolvada, pero el impacto que tienen es bajo. Esto no significa que ese proceso no se convierta luego en algo de alto impacto. Estoy revisando y me encontré que en la última junta de accionistas quedamos que el próximo mes de octubre se va a iniciar la biblioteca para los hijos de los trabajadores de la empresa. Nadie lo ha recordado, no tenía una fecha real. Lo tomo, lo mando a RH y la gente de RH, ah, carajo, sí. Y eso que era de bajo impacto se convierte en impacto medio. Puede ser. O sea, nunca sabemos cuándo lo que inicia con una tarea de bajo impacto se va a convertir en algo que va a ser el impacto más alto en la empresa. Entonces tenemos que estar así. ¿Qué pasa si no las hago o si sí las hago? No afectan resultados sustanciales. O sea, sí afectan internamente cómo nos llevamos con el equipo. Cuidar el clima laboral, por ejemplo, y perdón por lo que voy a decir, y me choca esto, pero es la neta, es un asunto de bajo impacto. Tener un buen clima laboral en la empresa o tener un clima laboral del asco, finalmente es de bajo impacto. A veces, un mal clima laboral empieza a generar asuntos que requieren atención de impacto medio. Pero en sí, que el clima laboral esté con ganas, es de impacto bajo. Aunque sea la tarea principal de alguien en RH y le dedique su vida y le ponga todas las ganas y sea importantísimo y lo haga súper bien, el impacto es bajo. Aquí tenemos que empezar a separar el ego de la tarea. No estoy hablando de que no valga el esfuerzo, no estoy hablando, me preguntaba alguien, oye, pero por ejemplo, asistiendo a RH, soy asistente en RH, una chica que acaba de entrar, y lo que a mí me toca es poner en el comedor de la empresa, hay un calendario donde están las fechas de cumpleaños de los chavos, y yo ahí me toca poner quién cumpleaños y ponerle una cosita bonita, y de repente llevo globos y los pego y consigo el pastel. Eso es importantísimo, eso es lo que yo hago. Claro que es importantísimo, y lo tienes que hacer de lujo, pero si lo dejas de hacer, la empresa sigue operando. Nada más entender eso. Cuando yo puedo entender que mis tareas no tienen que ver conmigo, sino con la empresa, y que lo que yo hago es importante, aunque sea de bajo impacto para la empresa, voy a empezar a sentirme mejor. Pero bueno, es parte del show. Hasta aquí, preguntas, comentarios.
¿Va todo bien? Bien. Si les está quedando claro, obviamente estas Una pregunta, clasificaciones, Jesús. adelante, Por ejemplo, lo que acabas de mencionar del clima laboral, sí. de que no representa un impacto alto. Ujú. Pero cuando el clima laboral ya se volvió el conflicto principal, ¿se mueve? Fíjate, esta es una pregunta súper poderosa. Cuando el clima laboral se vuelve tan tóxico que empieza a afectar los resultados, Exacto. la gente de RH genera o tendría que generar una tarea de impacto medio para atender ese clima laboral. El impacto, o sea, voy a crear un curso para mejora de clima laboral. Voy a meterme a estudiar el clima, cómo está, cuáles son las causas. Mantener el clima laboral no era un asunto de alto impacto. Cuando se vuelve tóxico, se generan tareas de impacto medio para poder resolverlo. ¿Por qué te digo que es de impacto medio? Hay empresas que han corrido en tanda a 10 personas porque el equipo se había vuelto tan tóxico que no hubo manera. Lo que hicieron un cálculo, esto no me gusta, yo tengo una visión muy distinta de cómo manejar los asuntos humanos, pero esta gente hizo un pequeño estudio. Tener Contratar a una empresa que nos haga una evaluación de clima laboral, un proceso de reculturización en la empresa, nos va a costar tanto. Despedir a estos nos va a costar tanto, despídelos. Más barato. Y meten más gente. Si te fijas, la empresa siguió operando. Se alteró la calidad, probablemente, pero el impacto sigue siendo medio. La respuesta es de medio impacto y las empresas no entienden que el clima laboral tendría que procesarse en un departamento literalmente aparte, en un clima, en un código postal distinto. Si algo que les decía yo a algunos empresarios, tú tendrías que pensar que recursos humanos es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más que sí hacerle caso a lo que te digan. O sea, la única diferencia es que sí le hagas caso. Sí, la gente de recursos humanos, no la parte administrativa, no la parte de nóminas, incidencias, riesgo de trabajo, bla, eso que se quede interno. Pero la parte de valores, cultura, ADN y todo ese tipo de cosas tienen que estar en combinación con la gente de marketing, con la gente de recursos humanos y con la gente de visión estratégica, como aparte. Pero ese es otro rollo, perdón, me apasiona tanto que me voy por ese camino. Luego platicamos Gracias. de eso, ¿ok? Gracias. Pero Me sí te quedó cambiaste la claro, boca ¿verdad? totalmente, ¿eh? Sí, Ok, gracias. gracias. Vientos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, un sueño que analizar? ¿No? Ok. Bien. Vamos a poner mayor claridad en esto. ¿Me pasas ahora sí a la siguiente, por favor? Un caso práctico sobre clasificación por impacto. Lo vamos a hacer súper rápido. Pásame la siguiente. Voy a hacer una pequeña historia. Somos los directores de una empresa pequeña que ha venido creciendo en clientes, operaciones y responsabilidades. Cada vez dedicamos más tiempo a tareas administrativas que nos quitan enfoque estratégico. Por ello hemos decidido contratar una asistente administrativa que nos apoye en la gestión operativa y organizacional del día a día. Antes de definir qué hará y en qué debe enfocarse, necesitamos analizar las actividades que podría asumir y evaluar el impacto real que cada una tienen el funcionamiento y resultados de la empresa. Nosotros como directores vamos a hacer eso. Pásame a la siguiente, please. Bien, entonces, aquí lo que dijimos que tiene que hacer las actividades que queremos que lleve a cabo, desde atender llamadas y canalizar solicitudes hasta organizar archivos digitales y físicos. Eso es lo que queremos que haga, pasando por dar seguimiento a facturas pendientes, comprar insumos de la oficina, coordinar agenda del director, actualizar bases de datos, o sea, ese es de sal de chile y de manteca. Queremos una persona que sea todóloga, que entre al quite, ¿ok? Y aquí la tengo. Estas son las tareas que tiene que llevar a cabo, según yo. Y yo quiero ver cuál es el impacto de esas tareas. ¿Para qué? Para que a la hora de que yo la contrate, le pueda decir, mira, lo que me impacta más es esto y luego esto, porque ella no conoce la empresa.
los impactos, el contexto de impacto depende de cada empresa. Si yo, por ejemplo, tengo o manejo plataformas petroleras en alta mar y tengo ahí a mis trabajadores en sus camarotes, que la cama esté súper tendida y las almohadas bonitas con una flor encima cada vez que llegan al cuarto, no hace ninguna diferencia. Pero si tengo un hotel de 5 estrellas, la cama tiene que estar perfectamente tendida, las almohadas perfectamente en su lugar y una rosa sobre la almohada o un chocolatito hacen toda la diferencia. Para la plataforma petrolera, camas es bajo impacto, para el hotel es súper alto impacto. Misma actividad, tiene impactos diferentes según el sistema. Que les quede esto súper claro. Y que les quede claro porque ese es el jale que ustedes tienen. A partir de decir, yo quiero mejorar mi productividad, tu jale es determinar el impacto de tus tareas, ¿ok? Bien, entonces, pásame la siguiente, por favor, David. Bien, atender llamadas y canalizar solicitudes correctamente puede ser de impacto medio. Ahora, reordenar carpetas compartidas para que se vean bonito, ¿qué piensan ustedes? ¿Es de alto impacto, impacto medio, bajo impacto? Impacto medio. Impacto medio. ¿Quién más? Yo digo que impacto bajo. Impacto bajo. ¿Quién más? Jesús, Yo nada creo más que para, perdón. sí. Sí. Ya, Yo creo que es impacto medio, porque impacto también igual medio, tiene. dice Magali. Perfecto. Isael. La finalidad de las carpetas, ¿cuál es? Discúlpame. Es recordar carpetas compartidas para que, reordenar carpetas compartidas para que se vean mejor. Impacto bajo. Impacto bajo. Bien, dame el clic. Realmente es impacto bajo. O sea, Yo si difiero, lo haces o no lo haces, la empresa no tiene consecuencias prácticamente de ningún tipo. La yo ahí empresa. difiero un poco. A Disculpa, ver, Jesús. a ver, Mira, adelante. aquí vemos diferentes personas de diferentes rangos, diferentes posiciones y diferentes actividades. Sí, Por señor. ejemplo, en mi caso, como project manager que dirijo, o bueno, como Customer Success Leader, dirijo varios project managers. Y el Ujú. tener las carpetas ordenadas efectivamente no es algo que detenga como tal la operación de la empresa, pero en base a las presentaciones o a las diapositivas anteriores, a nosotros nos baja la calidad de rendimiento de nuestro servicio. Entonces, para mí, es un impacto medio. Que se vean bien o que estén bien organizadas. Pero está en reordenar. O sea, reordenar para mí es que se vean mejor y que estén organizadas para dos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un movimiento de una persona, de un líder, el que se vean bien las carpetas, que estén bien ordenadas, con bien nombres, que las puedan visualizar mejor, hacen que esa persona que entra, luego pueda observar, ver, entender el organigrama, dónde está cada una de las carpetas, dónde está cada de las información que él necesita y pueda darle pronta respuesta al cliente o inclusive puede a mí darme la información que él necesite para reportar arriba. Digo, Bien. sí entiendo que para algunos puede ser impacto bajo, pero por ejemplo en mi caso eso sí es un impacto medio. ¿Por qué? Porque da ahí parte de la calidad de mi empresa. Entonces, digo, yo sí te lo comento y he estado poniendo No, atención. qué bueno. Digo, para ciertas personas, yo creo que la información que traes es para que la evaluemos todos nosotros, porque Claro. obviamente todos estamos en diferentes En este, diferentes industrias, claro. industrias, diferentes posiciones, y como tú le decías en un momento, no es que te hagamos caso 100%, es No, que no, lo no. comprendamos, lo entendamos y Exacto. que lo llevemos a cabo para que sea eficiente. Así es. Ujú. Y vuelvo a hacer un hincapié, perdón por esto. Sí capto lo que dices y sí capto que en tu giro ese asunto, sobre todo de la organización, que todo esté realmente donde tiene que estar, que realmente la persona pueda decir, este proyecto 4 y le picas al proyecto 4 y se despliega y anteproyecto, avance, entregables y todo perfecto. O sea, entiendo que en tu giro eso es fundamental. A lo mejor en la dulcería de Lupita no hace diferencia,
pero en tu empresa sí hace diferencia. Ahora, aquí viene el ajuste fino. Fui un poco mula, entre comillas, cuando puse para que se vean mejor. Sí, si te fijas, no hablé de que estén mejor organizadas, sino que se vean mejor. Muchos de nosotros perdemos, y me queda claro que tú no estoy hablando, no te la estoy regresando a ti, porque me queda claro qué es lo que tú tienes como visión. Pero muchos de nosotros perdemos tiempo maquillando en lugar de hacerlo funcional. O sea, muchos de nosotros empezamos a maquillar la presentación y le ponemos y le quitamos y al final se nos olvidó poner la tabla de Excel donde están los resultados finales. ¿Por qué? Pero la dejé bien bonita, pero no puse los resultados. Mucha gente por el maquillaje, por el rollo de que se vea mejor, empiezan a perder asuntos. Alejandra, Sí, yo creo que es un tema como de percepción, ¿no? De qué tanto impacto realmente tiene en cada organización. Porque sí, sí, como comentaba Berna, pues hay diferentes prioridades, ¿no? Cada quien hace ciertas tareas que a lo mejor para mí sí son de un impacto alto o medio, pero para otros va a ser de un impacto bajo, ¿no? Entonces, si en mi organización lo que se requiere para mí genera un impacto alto, a lo mejor para el otro la percepción de esa persona es que es un impacto medio. Entonces, creo que depende de la organización, de la totalmente. percepción, de las Así es. prioridades Así y de es. lo que comentábamos en la sesión pasada de establecer prioridades, qué tanto se necesita que haga ciertas cosas, ¿no? Por eso el análisis de impacto. Precisamente el análisis de impacto es para tener claro qué tanto se necesita. Por eso es esto en particular. Ahorita regreso con esto. Magali tenía una pregunta. No, no tenía preguntas, pero Ah, sí me identifiqué un poco con mi compañero, porque, por ejemplo, con el tema de nosotros, es para nosotros, nos mejora la eficiencia al tener carpetas bien organizadas de acuerdo al historial de los asegurados. Entonces, ¿qué pasó? Reembolsos tenía, qué antecedentes tenía, cuánto pagó, qué movimientos hubo. Entonces, sí. pero es como lo mencionaste tú, que no es lo mismo el detalle en una cama de hotel a perdón, que habías Un mencionado. dormitorio en una plataforma petrolera. Exactamente. Entonces, pero sí también entendí que me estás mencionando de que qué impacto tenía poner una carpeta bonita. Yo dije, cuando dijiste que bonita, dije, no, pues una cosa es ser bonito, o sea, una cosa es arreglarlo bonito, con detalles, y otra cosa es arreglarlo, organizarlo de una Funcional. manera, exactamente, con una nomenclatura que tú vayas identificando. Ya los adornos o lo demás está de más, pero si tienes una nomenclatura y una organización, yo lo veía de diferente, ya después Sí. cambié. Ahora, está de más y no, si soy una agencia de marketing que le va a presentar un proyecto a un cliente o incluso que va a venir un cliente a verme, yo sí necesito que cuando abra mi carpeta esté perfectamente organizada, balanceada, los colores de fondo perfectos, la tipografía que seleccioné para los nombrecitos de las carpetitas. O sea, tengo que hacer un tweak visual enorme porque eso es lo que yo hago. Y ahí es donde regreso a lo que decía Alejandra. Obviamente va a depender del nicho. Hay cosas que son fundamentales. Ahora, vuelvo a repetir. Si se fijan, puse entre comillas que se vean mejor. No si están bien organizadas o no, sino que se vean mejor. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Algo que hago un poco por hobby, un poco porque me encanta, es diseñar un poquito páginas web. No me gusta usar uso plantillas, no me gusta usarlas, pero a veces me pongo a mano a recordar mis viejos tiempos y crear una página, ¿sí? No más de juguete, hago una página y algo que es súper interesante. ¿Qué es lo importante en una página web? Los datos. Que estén los datos suficientes, quién soy, qué hago, dónde me localizas, las fotos. Eso es fundamental. Si yo tengo eso, aunque se vea gacho, alguien va a poder ver mis fotos. Ya que tengo lo que es lo que yo llamo el filete, entonces empiezo a hacer la ensalada. Y la ensalada es
con hojas de estilo, yo digo, los títulos se van a ver de este tamaño, en este lugar, de este color, las fotos se van a presentar así de esta forma, y cuando pase el ratoncito van a subir y bajar, y entonces los párrafos van a ser así, que se vea bonito. En el desarrollo de una página web, la tarea de alto impacto es el rollo de el contenido, y una tarea de impacto medio, en este caso, es la hoja de estilo. Una tarea de bajo impacto totalmente es dedicarme a poner en esa página que ha habido 50,278 visitantes. Eso es bajo impacto. No que no sea importante, no que no tenga que ir, pero cuando yo conozco el impacto de cada una de mis tareas, puedo hacer algo que se llama degradación elegante. Cuando yo tengo un montón de cosas que hacer y tengo un proyecto con 50 tareas y el tiempo me empieza a comer, los recursos empiezan a fallar, la gente de la que dependo no empieza a dejar de cumplir, yo puedo eliminar ciertas cosas del proyecto, que el proyecto siga siendo lo que debe ser, más pequeño. Esa degradación elegante solo ocurre de manera elegante cuando sé el impacto de cada uno de los elementos. Y para fines de este curso, captar el impacto de cada una de estas cosas nos va a permitir generar las prioridades. Y vuelvo a repetir, este rollo es totalmente, dijo, es un asunto de percepción. Sí y no. En una empresa, una tarea de alto impacto debe ser una tarea de alto impacto para el departamento de intendencia como para el departamento de dirección. La misma tarea debe tener el mismo impacto porque no depende de la percepción del departamento, sino que le da sentido a la operación general. Pero de una empresa a otra, las tareas de alto impacto cambian según la necesidad, el nicho, y según pues, los recursos que se quieran y las estrategias. Hay empresas con los mismos nichos de mercado, con estrategias distintas, y entonces el impacto de tareas cambia de acuerdo a la estrategia. No sé si me captan esto. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos definir cómo es la tarea de alto impacto, no si me gusta o no, no si yo considero que sea padre, sino cómo impacta al sistema. Recuerden las tres preguntas. O sea, ¿cuáles son las consecuencias que tiene que haga yo esto o no? ¿A qué parte del sistema impacta? Y qué rollo con eso. Para poder tener todo esto perfecto. Si quieres pasarme las siguientes así rapidín. Síguele, 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 síguele. Hasta la que sigue. Muy bien. Voy a correr el ejemplo completo y se los voy a platicar, no nos vamos a ir deteniendo. Pásame el... Muy bien. El vaciado mental. Adelante. Ahí está el vaciado mental, todo el tamalerío, todo de sal, de chile, de manteca, ahí va a estar todo puesto. Y después del vaciado mental, lo que sigue básicamente es, dame la siguiente, separar lo personal de lo laboral. Adelante. Ya que quité lo personal, reduje un poco la lista. Dijo Yaret, si me doy cuenta que de lo personal tengo como un 5% y de lo laboral como 52,700 cosas. Bien, es parte del proceso. Ya quité lo personal, ya tengo lo laboral. ¿Qué sigue? Que empiezo a quitar lo que no depende de mí, lo que no requiere una acción concreta, y mi lista se reduce un poco más. Ya estas son cosas más claras, más cosas que tengo que hacer en un momento determinado. Pásame la siguiente. Clasificar por área. Y aquí empezamos la clasificación. Donde resulta que al hacer el trabajo, ay, gracias. Empiezo a clasificar. Enviar propuesta al cliente del sector salud es de ventas. Resolver la queja de logística es de operaciones. Revisar flujo de efectivo es de administración. Llamar al proveedor por retraso es de compras. Pagar nómina es de administración. Y así las clasifico. Pásame la siguiente. Y la idea es tenerlas ya más o menos en claro. Compras, ventas, operaciones, dirección, administración. O sea, ya tengo
clasificadas las cosas que tenía en mi cabeza. Primero las saqué, luego fui procesándolas y las clasifiqué. Vamos a la siguiente. Ahora tengo que hacer el contexto de impacto, la clasificación por impacto. Enviar propuesta al cliente del sector salud es de alto impacto. ¿Por qué? Porque protege los ingresos. O sea, enviar propuestas protege ingresos, ¿ok? Resolver la queja de logística. Aquí hay algo súper interesante. Para muchas empresas, los asuntos logísticos son de bajo impacto. O sea, no quiebra la empresa si la logística no está funcionando bien. Para otras empresas, por ejemplo, cuando te dedicas a dar cursos, talleres, seminarios, logística es fundamental, ¿sí? El asunto de que todo esté en su lugar, que haya todo garantizado, todo en su lugar, que no se olvide nada, bla, 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 es de alto impacto. Para otras es de impacto medio y para otras es de bajísimo impacto. Eh, si eres DHL, la queja de logística es una de las más de mayor impacto que puede tener en tu existencia. Llamar al proveedor por retraso es de impacto medio. O sea, si lo llamo o no lo llamo, la empresa va a seguir, pero la calidad está poniéndose a juego. Pagar las nóminas de alto impacto, revisar el contrato con un nuevo cliente de alto impacto, ajustar precios por inflación, etcétera, etcétera. Ya que hice mi clasificación, paso a la siguiente y me quedo con esta otra agrupación. Enviar propuestas al cliente, que son de alto, o sea, todas las de alto impacto, todas las de impacto medio y todas las de impacto bajo. Esto no quiere decir que esta es la lista de tareas. Esto no quiere decir que lo que está en rojo es lo primero que tengo que hacer, que lo que está en amarillo es lo siguiente y que lo que está en verde es lo último. No, solo quiere decir que estoy consciente de cuál es el impacto de que yo haga o deje de hacer algo. Todavía no es una orden de ejecución. Todavía no es una eh, lista de tareas. La lista de tareas va a venir cuando entremos a la parte de priorizar. Y aquí, eh, si me das la siguiente, por favor, Avi. Aquí sí me gustaría, eso que hizo Bernardo fue muy interesante porque está planteando exactamente qué es lo que él ve, cómo lo ve, y ese es el tipo de participación que me gustaría escuchar de todos. Alejandra participa también en ese sentido, Yaresi, Magali, pero me gustaría escucharlos. Me gustaría ver, como les dije, no me lo compren, no se lo traguen, examínenlo. Tenemos que retar todo esto para mirar a ver, yo viéndolos a ustedes en la pantallita que está la cámara, o sea, me gustaría que hubiera camaritas en cada, en cada cuadrito. O sea, me encantaría realmente, ¿qué piensas de esto? ¿Puedes utilizar esto? ¿Le ves un sentido? Porque la idea de un taller, vamos, no es un seminario, no es un curso, es un taller, sí, es un programa, que la intención es que esto sea aplicable. La intención es que esto funcione. Si me quieres quitar el compartido, por favor, y ahorita regresamos. Gracias. Así cuando menos los veo en general a todos ahí. Aquí la idea es qué piensan de esto que hemos estado viendo, qué hay que decir al respecto. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, Hola. si me permite mi opinión, al menos en esta sesión, yo he notado que eh, las prioridades, todo este tipo de temas, es según enfoques, Ujú, según objetivo de la empresa, según criterio de la persona encargada del puesto, del departamento, de la tarea, y es clave el fijarnos en los pequeños detalles o en los detalles para qué es la finalidad de cada tarea que tenemos pendiente, ¿no? ujú, Porque como bien dices, o sea, el ejemplo de la habitación de la plataforma, tienes razón, o sea, yo como trabajador de la plataforma, quiere dormir, a donde sea, si sea un catre,
pero si es con una cama, pues obviamente mi descanso va a ser mejor que en un catre, ¿verdad? Incluso Ujú. en este mismo ejemplo podemos tener muchas variantes, ¿verdad? Entonces, aquí sí es muy versátil el tema, y el punto de vista también es, va a ser muy complicado el poder lograr ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Porque cada quien va a estar viéndolo desde su nicho, cada quien lo va a estar viendo bajo su perspectiva, pues es nada más adaptarnos y llegar a un común acuerdo. Creo, en el objetivo con la finalidad de la misma empresa, ¿no? ¿Verdad? Incluso Claro. nosotros como compañeros, pues es nada más llegar al acuerdo de que esto es lo mejor para la meta principal, no perder el foco de cuál es la meta principal y hacer lo necesario para llegar a ese objetivo. Bien. Gracias por compartir esto. Ah, Vuelvo a repetir, no me crean, de repente me apasiona tanto lo que hago que hablo como si dictara leyes universales. O sea, hablo como si me las supiera todas. No, no me las sé todas. Todo lo que yo digo es opinión, resultado de experiencia, no resultado de la sabiduría infinita. Y la experiencia varía de acuerdo a cada persona, que quede súper claro. No quiero que me compren lo que les propongo. Lo único que les pido es que lo escuchen y lo examinen, no nada más escucharlo, examinarlo. Cada empresa define, cada empresa tiene tareas de alto, bajo y medio impacto por la naturaleza de la empresa. Si la empresa es una empresa de hospitality, las tareas de alto impacto van a ser totalmente diferentes si una empresa está en un nicho de venta de bienes raíces. O sea, las cosas impactan de manera diferente. Ahora, ¿cómo determino el impacto de una tarea? Viendo cómo la tarea afecta a la empresa. No cómo afecta a mi departamento, no cómo afecta a mi persona, cómo afecta a la empresa. Hay unas que son perfectamente evidentes. Cobranza. Cobranza es una tarea de alto impacto independientemente del nicho. Todas las empresas que están dedicadas a generar fondos requieren cobranza como alto impacto. Si dejo de cobrar, la empresa quiebra. Nada más, nada menos. Súper sencillo. Ventas. Para la mayor parte de los nichos, las ventas son de alto impacto, porque puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, la mejor calidad. Pero si nadie sabe, o sea, si nadie compra, de nada sirve. ¿Ok? Mantenimiento de las instalaciones, que la operación siga funcionando. Son tareas de alto impacto casi en todos lados. Ahora, no, todas las empresas tienen sus propios niveles de impacto de acuerdo a la operación de la empresa. Pero una tarea de alto impacto en mi empresa tiene que ser o sea, tendría que ser reconocida como de alto impacto por todos los elementos de la empresa. Cuando esto no es así, las cosas empiezan a fallar. Cuando de pronto yo digo, voy a poner un ejemplo muy, muy torpe. Un equipo, una empresa tiene un departamento comercial, un departamento administrativo y un departamento de crédito y cobranza. Y muchos más, pero estoy hablando de estos. Por un error del cliente, el cliente no pudo pagar a tiempo. Es más, el agente de cobranza no pudo facturar por un error del cliente. El cliente no podía hacer ciertas operaciones para poder recibir la factura, no sé qué rollo, y donde resulta que el cliente pues, no va a pagar hasta dentro de un par de meses que se le resuelva el mundo. Perfecto. La gente de administración habla con el equipo comercial y les dice, oye, ¿saben qué? Empiecen a preguntar, por favor, a sus contactos
si nos pueden enviar más o menos cuándo piensan ellos que van a cubrir sus facturas, porque el ingreso principal se va a tardar 2 meses 2 meses en entrar. Esa es una tarea de alto impacto. Es una tarea súper importante. Pero uno de los de comercial dice, ah, no, mira, a mí no me contrataste para cobranza. Oye, no te estoy pidiendo que cobres. Solo te estoy pidiendo que le digas a tu contacto si se puede comunicar con la gente de crédito y cobranza para hacer, nada más, queremos saber cómo vamos a proyectar este par de meses. O sea, necesitamos información para saber si vamos a pedir un crédito, si vamos para resolver el asunto de liquidez que estamos teniendo ahorita. Pues no, yo no cobro. Este cuate no tiene claro el impacto de la tarea. ¿Sí me captan cómo? ¿Cuándo me empiezo a poner la camiseta de una empresa? Cuando entiendo el impacto de las tareas que hay que llevar a cabo. A veces lo que yo hago no tiene ningún impacto. Yo pongo los nombres de los cumpleañeros en el pizarrón. Y lo hago súper bien porque me encanta y canto y bailo cuando llegan los festejados y les pongo el gorrito y las maracas y soy feliz. Y estoy consciente de que eso va a mejorar el clima mental. Yo me siento satisfecho conmigo mismo y sé que si la empresa necesita que vaya a recoger el pago de un cliente, lo voy a hacer sin dudar por el impacto que tiene la tarea. No porque me encante mi empresa, no, porque el impacto, hacer esto, va a permitir que la empresa siga jalando. Y no sé, a veces no me doy cuenta que mi sueldo depende de que la empresa jale. A veces parece que se me olvida que ese es el rollo. Hay mucha gente que piensa que las empresas generan el dinero en algún lado, o sea, que les llega del cielo, están subsidiados, no sé. Entonces, aquí la idea es, sí. Tenemos que ponernos de acuerdo en nuestros equipos de trabajo. Todos tenemos que tener una noción similar acerca del impacto de lo que hacemos, sin demeritar la importancia de lo que hacemos. Aquí estamos entrando en un terreno súper fino. Mucha gente dice, Jesús, pero entonces lo que yo hago no vale 3 cacahuates. O sea, no es de alto impacto. Pues no tiene que ser de alto impacto para ser valioso. El impacto se refiere a las consecuencias de la empresa, no a la calidad de tu trabajo. O sea, una persona que cobra horrible, me acaban de hablar por error, afortunadamente me hablaron de Telcel, suena el teléfono, trae identificador de Telcel, contesto, ¿por qué no ha pagado? Fue la primera pregunta. O sea, ¿y por qué no ha pagado? Y yo así, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Es usted perengano de tal? Le digo, no. Y me vuelve a preguntar, ¿y por qué no ha pagado? Digo, porque no soy ese cuate que acabas de mencionar. ¿No termina su número telefónico en 0002? No. ¿Y por qué no ha pagado? Siguiente pregunta. Digo, mi estimado, no sé de qué estás hablando, o me lo aclaras o cuelgo. Pues es que usted debe tanto de su línea. No me llamo así como tú dices y esa no es mi línea. Permíteme un segundito, déjeme checar. Y cluc, colgó. Bien, esa cobranza está para el perro. Esa manera de cobrar es un asco. Pero si se logra, el impacto es alto y no importa el cómo se logró. Eso es lo que quiero que quede claro. Y luego viene el fine tuning. Luego viene el asunto donde dice, por ejemplo, Berna, ¿sabes qué? Lo que pasa es que para mí es fundamental que todo esté bien, que la gente que está entrando sepa exactamente dónde es todo y que se vea bonito, no nada más que esté bien organizado, que sea claro y fácil de leer. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el fine tuning, ahí es donde entra quién eres tú en el trabajo. Ahí es donde tú te empiezas a expresar. O sea, me gusta hacer las cosas que funcionan y me gusta hacerlas bien, porque aparte estoy seguro de que si yo hago las cosas bien, aparte de que funcionen bien, que se vean bien, eso va a incrementar, yo Jesús Márquez le llamo el nivel de apuesta de mis compañeros. Si mi trabajo es constantemente bueno, productivo, se ve bien, eso hace que mis compañeros aumenten el nivel de apuesta en la mesa. Y ellos empiezan también a poner esas cosas. Esa puede ser mi idea. Y entonces eso es perfecto. Pero noten que no tiene que ver en realidad con que el impacto sobre la empresa va a ser más o menos. Tiene que ver en cómo lo estoy desarrollando yo y cuál va a ser
la característica de la empresa. La empresa se vuelve, esto va a sonar muy romántico, a veces soy muy romántico en este sentido, pero la empresa se vuelve hermosa por la gente que está ahí. O sea, la empresa puede jalar perfectamente igual que todas las demás, pero hay empresas que yo llamo hermosas, empresas que llegas y dices tú, qué rico estar aquí, están en friega todo el día, se nota que están trabajando, pero el ambiente se respira bien, se está a gusto. Eso no hace diferencia en la bolsa de valores, ¿sí? Eso no hace diferencia en la bolsa de valores. Pero luego hay empresas que tienen fila de candidatos esperando que haya un puesto. O sea, hay empresas que no necesitan hacer ni siquiera mucho esfuerzo por tener nuevos personal. Reciben solicitudes constantemente. Yo quiero trabajar ahí y estoy dispuesto a esto. Hay una empresa que en su época tenía solicitudes de gente que decía, mira, yo ahorita estoy ganando tanto, pero para trabajar con ustedes estoy dispuesto a recibir tantito menos, para que me conozcas y luego ya subimos. ¿Por qué? Porque es una empresa hermosa. La actitud de Bernardo, por ejemplo, habla de una empresa que no conozco la empresa, pero puede ser una empresa hermosa. Si toda la gente tiene ese compromiso, es una empresa hermosa. Es una empresa que gusta, tanto internamente como externo. Eso está padre. Y buscar eso creo que es, filosóficamente hablando, perseguible. Pero tenemos que estar claros que el impacto real en el mundo real, en la parte concreta, hay que estar de acuerdo en qué es realmente de alto impacto, de impacto medio, de impacto bajo, para la operación de la empresa, no para la parte del espíritu de la empresa. Y esto es difícil de entender. Mucha gente no puede aplicar esto que estoy hablando con ustedes porque es muy difícil de entender, porque mi trabajo está ligado a mi ego. O sea, yo me enorgullezco de mi trabajo y me gusta. Y me veo en el espejo y digo, wow, cuánto he logrado, cuánta experiencia he desarrollado, qué padre los nuevos sistemas que estoy haciendo, el nuevo procedimiento, mi manera de tratar a los clientes. Y viene este vato estúpido y me dice que no es de alto impacto. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no? No, es tremendamente importante, pero estamos hablando de que opere el sistema. Nuestra primera funcionalidad es que el sistema opere. Que opere de manera hermosa es nuestra responsabilidad. Que opere es nuestra obligación. Eso es lo que quiero que quede súper claro. Que el sistema opere es una obligación que yo tengo. No porque estoy contratado, papá, porque acepté un sueldo o porque es mía la empresa. Estoy obligado a que funcione. Mi presencia aquí tiene que garantizar que la empresa funcione, porque para eso estoy aquí. Que la empresa sea hermosa es mi responsabilidad. Atender con una sonrisa al cliente interno o externo es mi responsabilidad. Tengo 10,000 cosas que hacer. Viene un cliente interno a preguntarme de qué sabor quiero la coca. Es- aparte que la pregunta es estúpida, no tengo, ¿sabes qué? A la goma, no, eso no funciona. Pero eso ya es harina de otro costal. En otro módulo, cuando hablemos de comunicación, vamos a hablar de este tipo de cosas, porque no nada más es comunicación como aprender a hablar y el mensaje ya lo sabemos hacer. Comunicar para acción es de lo que se trata. Y la comunicación para acción empieza desde el momento en el que entras a la empresa hasta el momento en que llegas a tu casa. Comunicar para acción debe ser una condición fundamental, pero ese es asunto de otro modo. Entonces, aquí sí quiero que quede claro que aquí no estamos hablando de la validez o la importancia de tu trabajo, sino del impacto de las tareas en la operación de la empresa, ¿sí? Y hablando de impacto, hay muchas empresas que tienen impactos altos donde otras son bajos y así, nada más que eso quede súper claro. Pero, y vuelvo a repetir, dentro de la misma empresa, todos tenemos que tener la misma noción de impacto. Todos tenemos que saber que si dejamos de hacer cierta tarea, va a afectar de cierta manera. Y ese es parte del show. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Por qué no juegan conmigo? ¿Por qué no rebotan la pelota, caramba?
Me siento solo. No, no es cierto. Hoy ando medio instalado en plan víctima. Este, a veces me pasa que necesito mi dosis de victimez y ustedes son la excusa perfecta. Nadie me pela. No, no es cierto. Avi, ¿me puedes dar Gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué se logra hasta aquí? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? A mí me gusta hablar así. ¿Qué se logra? No cuál fue la intención, sino qué logramos. Declaro logrado, espero tener razón. Lo primero que ocurre es que se puede desactivar o se desactiva la urgencia emocional. Cuando yo hago un vaciado mental de veras, desactivo la urgencia emocional porque evalúo el impacto de las tareas. Puedo ver que no todas son igual de relevantes. ¿Sí me captas? Cuando te das cuenta que hay tareas que son menos relevantes que otras, tú puedes quitarle carga, porque si tienes que hacer todo al mismo tiempo, si todo es igual de importante, nada es importante. Si todo es prioritario, nada es prioritario. En cambio, ahorita ya sé que de las cosas que escribí, algunas son de alto impacto, otras de impacto medio, otras de impacto bajo, y eso me va a permitir descargar un poco de tensión. Pásame la siguiente. Se activa el pensamiento ejecutivo. Esta es la parte más interesante. Para poder clasificar el impacto de una tarea se requiere pensar en consecuencias, sistema, objetivo, efecto en terceros. Esto quiere decir que tienes que empezar a pensar de manera ejecutiva. No nada más es pensar para describir, es pensar para elegir, pensar para decidir. Cuando yo veo una tarea y digo, esta tarea es de impacto alto, yo ya vi cuáles son las consecuencias que tiene que la lleve a cabo o no. Ya vi el sistema y en qué parte del sistema va a impactar. Ya vi cuál es el objetivo de la tarea propiamente y ya vi cómo va a impactar a los demás. Si echamos a andar este tipo de pensamiento, vamos a desarrollar una habilidad que todos tenemos, pero que no usamos con mucha frecuencia, que es estar presente en el momento a lo que tengo que hacer. Muchos de nosotros venimos arrastrando el mismo to-do list desde que estábamos en preparatoria. Ya dice cosas diferentes, pero es exactamente la misma lista en la que hay cosas que no se llevaron a cabo, cosas que no hice, que luego tuve una pieza más de información y dije, ay, pues lo hubiera hecho. Si hubiera sabido esto, hubiera hecho aquello. Cuando tú empiezas a pensar de manera ejecutiva, te das cuenta, si yo no hago esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar aquello. Si sí lo hago, voy a impactar así, así y así. Entonces, creo que hasta aquí esa es parte del asunto. Y otra cosa que es fundamental hasta este momento, si me quieres pasar a la siguiente, es, estamos preparando la mente para la matriz de Eisenhower. Estamos preparándonos para entrar en el proceso de priorización. Aquí puedes generar la distinción importante. O sea, importante es una distinción que tienes que hacer. Lo importante es lo que causa alto impacto, ¿sí? En términos de prioridades. Lo importante es lo que causa alto impacto. El impacto se refiere a las consecuencias, mientras que urgencia se refiere al tiempo. Cállate, ya, muy bien. Algo que es, hasta aquí no tenemos una lista de tareas. Aquí tenemos una lista, o sea, sí tenemos una lista de tareas, pero no tenemos un to-do list. Aquí no tenemos qué hacer. Aquí llegamos ahora sí, vamos a decir qué vamos a hacer cuándo. Que eso va a ocurrir la próxima sesión. Ya sé lo que traigo en la cabeza, ya lo clasifiqué, ya sé cuál es el impacto que tiene. Ahora viene la magia. ¿Cuándo ha de ocurrir? Y ahí es donde surgen las prioridades. O sea, la prioridad surge cuando tengo tareas que tienen que ocurrir en el tiempo. Mientras tanto, no hay que algo sea de alto impacto o de bajo impacto, no tiene, no impacta, no tiene importancia en realidad. ¿Por qué? Imagínense ustedes, cobranza es una tarea de alto impacto en cualquier empresa, estoy seguro de ello, ¿sí?
A lo mejor algunas que son altruistas no, pero pues que reciban la lana de los donadores es el equivalente. Eh, pero yo solamente puedo hacer cobranza entre el día 22 y el día 28 de cada mes. O sea, mis clientes me tienen ahí. Solamente me pagan, empiezan a pagarme el 22 y acaban de pagarme el 28 de cada mes. Es una tarea de súper alto impacto, pero el día primero no tiene ninguna urgencia. El día primero no está ni siquiera en la lista. Aunque es una tarea de alto impacto, su prioridad es cero el día primero. No tiene que ocurrir. Cuando es día 15, su prioridad, si la tengo con el ciclo de 0 a 5, su prioridad es 3 el día 5, el día 15. Para el día 20, la prioridad es 4. Para el día, para el día 22 es lo máxima prioridad. Hay que empezar a hacer cobranza. Si se fijan, no importa el impacto, sino el tiempo. Y eso lo vamos a estudiar en la próxima semana, en la próxima sesión. No sé si notan que esta información puede contribuir muy valiosamente en su manera de reorganizar sus días. O sea, cuando empiezas a observar esto, también influye mucho en tu manera de atender interrupciones. La próxima sesión y la que sigue, vamos a estar hablando de cómo se maneja las interrupciones, cómo puedes atender interrupciones, qué interrupciones tienes que atender inmediatamente, qué interrupciones puedes pasar a otro punto del día o de la semana, ¿ok? Lo padre de esto es que cuando tengamos toda la plataforma de productividad echada a andar en nuestra vida, como ustedes le echan a andar, pero echarla a andar, que les quede súper claro, tú vas a dedicarte un día a la semana a hacer todo este proceso. Con la práctica no te va a llevar mucho tiempo. Ahorita te lleva tiempo porque no tenemos práctica, pero con la práctica no te va a llevar mucho tiempo. Vas a saber desde el día 1 de la semana todo lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, de manera tal que el viernes hayas tenido eh, la aplicación de esto bien aplicado puede incrementar en un 30% tu eficiencia en el cumplimiento de tareas. Luego hay otros factores que incrementan más. Pero hacer esto en las primeras veces, o sea, ya que lo implementaste en los primeros tiempos, incrementa tu eficiencia como en un 30. Hay gente que ya aplicándolo ya a largo plazo ha incrementado su eficiencia al grado de que están cumpliendo sobre un 90%. ¿Sí? Poca gente cumple arriba del 95, muy poca gente, es gente privilegiada con cierta manera estructural y lo triste, normalmente gente que no tiene familia, normalmente gente que tienen amigos, que viajan, pero que cuando llegan a su casa se dedican solo a descansar, solo a atenderse a sí mismos, sin preocuparse por otros. Entonces llegan al trabajo de otra manera. Triste, opinión personal. Para ellos no es nada triste, ellos son felices. Mi opinión personal es pues qué triste, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. La parte padre es que al final de la próxima sesión ya vas a tener un to-do list perfectamente claro. Vas a saber aquellas actividades que estás haciendo ahorita como prioritarias porque el jefe dijo que las quería mañana. Te vas a dar cuenta que a lo mejor van a ocupar el tercer lugar porque hay cosas de alto impacto que tienes que hacer. Porque hay cosas urgentes. A veces lo urgente, el tiempo le gana al impacto. A veces, así como decían, verbo mata carita para seducir a una mujer, según ellos. Así tiempo mata impacto. Puede ser una tarea de súper bajo impacto, pero tiene que ser llevada a cabo hoy. Se lleva a cabo hoy. Ni modo, ¿ok? Parte del show. Bien. Decía una tía mía que a ella le encantaría que le dijeran qué hacer siempre, no tener que estar tomando decisiones porque eso la agotaba. Lo decía en broma, ella era coach también, muy buena, por cierto, ya falleció, pero muy buena. Y y ella decía, es que yo quisiera haber nacido en la época de la muralla china, donde familias, generación tras generación, lo único que hacían era ir cargar una piedra
llevarla a la muralla y ponerla, cargar otra piedra, llevarla a la muralla y ponerla. No tenían que preocuparse sobre qué hacer, qué decir. Bueno, el equivalente de eso, decía ella, es la matriz de Eisenhower. Cuando yo tengo mi lista de prioridades, yo ya no tengo que pensar. Ya pensé una vez y durante toda la semana no tengo que volver a pensar en qué voy a hacer. Ya no pierdo tiempo. Esos 15 minutos que pierdo al día decidiendo qué sigue, ya desaparecieron. Esos 20 minutos que pierdo al día pensando, es que lo haré, no lo haré, ya desaparecieron. Entonces me vuelvo más eficiente y todo. Es lo que se supone que va a ocurrir la próxima, bueno, cuando terminemos todo este módulo, ¿no? Que les va a quedar súper claro. Y esa es la promesa, no que van a ponerlo en práctica, porque eso depende de ustedes, pero sí creo que la información que les estamos dando, si la aplican, la tropicalizan a sus propias necesidades, si la aplican, va a tener resultados muy interesantes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Quisiera que 4 personas me dijeran con qué se quedan de esta sesión. Yo, Jesús, Oh, adelante, por favor, Yaresi. yo me quedo, de hecho lo tengo aquí subrayado, me quedo con algo que comentaste, dijiste, ¿cómo determino el impacto? Ujú. Y nos dijiste, viendo cómo afecto a la empresa. Sí, Con eso me quedo, Jesús. perfecto, gracias. Esa es más o menos la forma, gracias. ¿Alguien más? Magali. Igual, me quedo con identificar el impacto si es alto, medio, bajo. Ok, perfecto, gracias. María Guadalupe, te tocó echar un volado y perdiste. No lo Me puedo quedo pagar. con que el impacto no necesariamente te dicta qué es lo primero que tienes que hacer. Ok, bien, gracias. Ok, ah, vamos a terminar la sesión y vamos a terminar súper temprano. Ok, aprovechamos que Ciro no está para escaparnos. No, acabé el material. Este, ah, la próxima semana, no, la próxima vez que nos veamos, van a traer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Básicamente lo que vimos hoy. Van a hacer de nuevo un vaciado mental. Ahora sí, sin filtrar, sin nada. Van a separar lo personal de lo laboral, clasificarlo por áreas, entre comillas, hacer el análisis de impacto y ahí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque en función de eso que ustedes traigan, vamos a empezar a jugar con la creación de prioridades. Muchos de nosotros, aunque somos súper inteligentes y podemos entender las prioridades básicas, hay ciertos ajustes finos que se nos pelan. De repente entramos en conflicto porque dos tareas aparentemente tienen la misma prioridad. Normalmente así se nos presenta. Hay cosas que son igual de importantes y es donde surge el conflicto. No sé si les dije la semana pasada, les digo la sesión pasada, lo que ocurre cuando estás esperando el elevador, llegan dos elevadores al mismo tiempo y se abren al mismo tiempo, no sabes ni qué hacer. Bueno, con las prioridades es lo mismo. O sea, no sabes ni qué hacer, no sabes ni por dónde irte. Con lo que vamos a ver la próxima sesión, vamos a determinar primero qué onda con los tiempos, cómo sé que una tarea se tiene que llevar cuándo. Aquí entran varios criterios. Aquí esto es mucho más subjetivo que la parte de impacto, porque aquí sí depende absolutamente de tu capacidad, tu intención, tu compromiso, tus habilidades, que varían. Hay gente que es intencional el 90% del tiempo, pero salí de mi casa, me tropecé con el poste, traigo un chichón en la frente del golpanazo que me metí, me siento ridículo, llego por la tontería de pegarme en el poste, llego, me siento en mi oficina y la intención, gracias, sí empiezo a trabajar, pero al 50%. ¿Por qué?
traigo muchas cosas, hasta un chichón en la frente. Y hay días que parece que alguien le puso un estimulante a mi jugo de naranja, que llego a la oficina y me como al mundo y tareas que no había hecho en 2 días, termino todo antes de que llegue la hora de salida. Son variantes personales que luego habría que estudiarlas más adelante en otro módulo, porque también hablamos de eso en otro módulo. Este, entonces la idea es, vamos a tener esto, lo vamos a hacer, vamos a empezar a jugar con prioridades y me gustaría que aparte de esa, y obviamente les vamos a mandar la tarea, las instrucciones y todo, mañana la reciben, este, pero me encantaría que pensaran lo que propusimos en esta sesión, que le dieran una vuelta y vieran qué rollo, y miren a ver realmente si creen que este enfoque que estamos presentando pueda mejorar el proceso que ustedes están llevando a cabo. Les repito, no estamos esperando que nos digan que sí, no estamos esperando que nos digan que no, nada más estamos esperando que nos contesten, que nos digan la neta. ¿Sí? Hay gente que me ha dicho honestamente, no, Jesús, yo ya intenté hacer este vaciado mental y ya intenté hacer esto, ya lo intenté y a mí no me funcionó. Lo que a mí me funciona es hacer mi to-do desde siempre. O sea, ya yo escribo sí mis tareas, pero todo lo proceso en la mente porque confío mucho en mi mente y nunca me ha fallado. Se vale, por supuesto que se vale. O sea, hay gente que tiene una capacidad impresionante, recuerdan todo. Pero hay gente que no batalla en absoluto, hay gente que sí. Entonces, lo que estamos esperando es, ¿será aplicable esto más allá de que lo que tú hagas ya funcione bien? ¿Podría esto contribuir a su mejora? Esa es la pregunta. Si quieres responder que no, que para ti no lo consideras, y no dices que no porque no quieres sentirte arrogante, no te preocupes, no es arrogancia. Nos importa tu experiencia. No si la gente piensa, ay, pues qué sangrón, se la sabe todas, todas. Pues a lo mejor se la sabe todas, todas. O sea, no tengas miedo de expresar lo que realmente es tu opinión. Eso nos sirve a nosotros para mejorar nuestra calidad, para corregir errores en el proceso, etcétera, ¿no? O sea, queremos así una honestidad más o menos brutal para que lo piensen y mañana, no, ay, qué necio soy. En la próxima sesión entremos en contacto con este tipo de cosas. Vientos. Ah, Avi, ¿dejó Ciro algún mensaje para la raza?